ética en la época medieval. La Iglesia y su ética. En la era medieval, la Iglesia controlaba y regulaba todas las artes, incluyendo el arte del pensamiento, forzándolo a ser complaciente con las leyes de la Iglesia en aquel entonces. Introducción. En la época medieval, la ética medieval y en general las artes y las corrientes filosóficas fueron controlados por la Iglesia Católica y por esa misma razón tuvieron muy poco o incluso ningún avance, pues se llegaba a considerar obscenos en muchos ámbitos e incluso se repelaban varias veces para evitar que pudiesen causar o incentivar al pecado. Hay también que saber que en esa época pecado podía ser incluso no querer obedecer a cualquier padre o autoridad de la Iglesia. A continuación veremos la incursión de la ética en la era medieval y sus mayores exponentes como lo son San Agustín, año 354-430, San Tomás de Aquino, año 1224-1274. La cultura general en época medieval. Para poder entender las razones y generalidades que causaron ciertos pensamientos éticos, es necesario conocer la sociedad y el ámbito en que se desarrollaban las personas en esa época. El surgimiento de las ciudades causó inicialmente la formación de una próspera clase media. Las formas monásticas y el contrato con otras culturas estimularon el desarrollo cultural, pero incentivaron las peleas entre los puros y los herejes. Los príncipes y las iglesias necesitaban personas instruidas en las leyes, el comercio internacional y las operaciones de dinero requerían un mayor grado de instrucción. Con el fin de responder a estas exigencias, se formaron las asociaciones de profesores y estudiantes, comparable a los gremios con sus maestros y aprendices. Estas comparaciones de estudio recibieron el nombre de universidades. La primera fue la Escuela de Bolonia, famosa por sus leyes jurísticas. Los reyes fundaron universidades en toda Europa. Las universidades se dividían en artes, medicinas, derecho y tecnología. Las universidades servían a la formación profesional y preparaba a los profesores médicos, abogados que la sociedad necesitaba. Durante toda la Edad Media, el latín fue la lengua de la Iglesia, las universidades y de las ciencias. En España nació el primer documento literario más grandioso de la Edad Media, llamado La Divina Comedia, del poeta italiano Dante. Esta obra, que narra la historia del viaje mítico del poeta por el infierno, el purgatorio y el cielo, esa auténtica expresión del espíritu religioso de la Edad Media. La religiosidad medieval encontró también su expresión en las creaciones de arte, en especial en las arquitecturas. Principales exponentes de la ética medieval. La ética medieval se divide en varias corrientes de pensamiento, las cuales son la patrística. Los maestros de la patrística tenían como objetivo central hacer una interpretación de las Sagradas Escrituras y de la tradición judeo-cristiana. Dicha labor fue emprendida con la ayuda de algunas ideas derivadas de la filosofía griega y romana. La ética en este momento pasa a ser explicada desde el ámbito religioso y filosófico. Quienes fueron parte de este movimiento fueron Clemente de Alejandría. Sostiene que la moral es un ejercicio de la razón natural, es decir, la facultad con la cual se puede elegir la forma correcta de actuar. San Jerónimo desarrolló el planteamiento de los hombres tienen un recurso innato que ayuda a los hombres de elegir lo bueno y lo malo. Platón dice que es la doctrina de la purificación moral, es decir, que es como la huida del alma lejos del mundo.
San Agustín dice que Dios dota a cada hombre de una conciencia con la cual puede conocer la ley moral. Dionisio Areopagita dice que el mérito de la voluntad debe tener para llegar a configurarse con lo divino. La escolástica. En el desarrollo de la escolástica, la discusión moral pasó a ser de carácter teológico. Su punto de trabajo se ubicó en dos asuntos: presentar las cuestiones normativas acerca de qué virtudes cultivar, qué acciones evitar y qué metas perseguir. Prácticamente el modus vivendi ideal de la vida. Establecer la estructura general de la moralidad. En principio, dicha labor no fue algo sistemático, sino fue algo mayormente esporádico. San Anselmo empezó a fomentar una discusión más ordenada. Adoptó el planteamiento de San Agustín, el cual afirma cómo la gracia de Dios induce en el alma una disposición para avanzar hacia el bien. En este momento las acciones deben estar en consonancia con el de Dios. Un acto realizado por el individuo se consideraba como bueno cuando asume dentro de sí la ley divina, o sea, la voluntad de Dios. Santo Tomás intenta sintetizar el pensamiento griego y la doctrina cristiana en una sola filosofía, en el campo de la ética. Él se dedica a presentar como Ética de los padres de la Iglesia. Uno de los puntos fuertes de la ética cristiana fue la oposición al maniqueísmo, una religión de origen persa que mantenía que el bien y el mal, la luz y la sombra eran fuerzas opuestas que luchaban por el dominio absoluto. El maniqueísmo tuvo mucha aceptación en los siglos III y IV después de Cristo. San Agustín, considerado como el fundador de la teología cristiana, fue maniqueo en su juventud, pero abandonó este credo después de recibir la influencia del pensamiento de Platón. Tras su conversión al cristianismo en el 387, intentó integrar la noción platónica con el concepto del cristianismo, de la bondad como un atributo de Dios, y el pecado como la caída de Adán, de cuya culpa una persona estaría redimida solo por la gracia de Dios. La creencia maniqueísta en el diablo persistió. Sin embargo, como se puede ver en la convicción de San Agustín, en la maldad intrínseca de la naturaleza humana, o sea, que se asumía que aquel que pensara que el mal existía por naturaleza en los hombres era inspirado por una fuente diabólica. Esta actitud se pudo reflejar en su propio sentido de culpabilidad por los excesos que había mantenido en la adolescencia, y puede justificar el énfasis que puso en la primera doctrina de moral cristiana sobre la castidad y el celibato. Durante la Edad Media tardía, los trabajos de Aristóteles, a los que se pudo acceder a través de los textos y comentarios preparados por estudiosos árabes, tuvieron una fuerte influencia en el pensamiento europeo, al resaltar el conocimiento empírico en comparación con la revelación. El aristotelismo amenazaba la autoridad intelectual de la Iglesia. El teólogo cristiano Santo Tomás de Aquino consiguió, sin embargo, armonizar el aristotelismo con la autoridad católica al admitir la verdad del sentido de la experiencia, pero manteniendo que ésta completa la verdad de la fe. La gran autoridad intelectual de Aristóteles se puso así al servicio de la autoridad de la Iglesia, y la lógica aristotélica acabó por apoyar los conceptos agustinos del pecado original y de la redención por medio de la gracia divina. Esta síntesis representa la esencia de la mayor obra de Tomás de Aquino. Conforme la Iglesia medieval se hizo más poderosa, se desarrolló un modelo de ética que aprobaba el castigo para el pecado y la recompensa de la inmortalidad para premiar la virtud. Las virtudes más importantes eran la humildad, la continencia, la benevolencia y la obediencia. La espiritualidad o bondad de espíritu eran indispensables para la moral. Todas las acciones, tanto las buenas como las malas, fueron clasificadas por la Iglesia.
y se instauró un sistema de penitencia temporal como expiación de los pecados. Las creencias éticas de la Iglesia medieval fueron recogidas en la literatura de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que estaba influenciada por las filosofías de Platón, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. En la sección de la Divina Comedia titulada Infierno, Dante clasifica el pecado bajo 3 grandes epígrafes, cada uno de los cuales tenía más subdivisiones. En un orden creciente de pecado colocó los pecados de incontinencia, sensual o emocional, de violencia o brutalidad, de la voluntad, y de fraude o malicia, del intelecto. Las 3 facultades del alma de Platón son repetidas así en su orden jerárquico original, y los pecados son considerados como perversiones de una u otra de las 3 facultades. Comentarios. La Iglesia Católica fue en la época medieval una gran censuradora de opiniones y religiones, con excusas como la absolución de los pecados y la guerra santa para volver su poder absoluto. Santo Tomás de Aquino sintetizó los diálogos de Platón y Aristóteles para hacerlos amigables con la doctrina católica, evitando los diálogos que la incriminaran como controladora o mala gobernante. En la época medieval, el maniqueísmo, es decir, la aceptación del bien y el mal innatos en el ser humano, tuvo una fuerte subida hasta que la Iglesia se concentró en eliminarla hasta desaparecerla en el siglo VIII después de Cristo. Generalmente y casi exclusivamente, la ética en la época medieval fue de carácter teológico y totalmente cerrado para la gente. Común.